Bien, buenas tardes a todos. Bueno, ya me presentaron. Leandro Iván Alma de Gervasio, le mando Fabián. Pero bueno, me hubiera gustado llamarme Gervasio. Bien, para quienes no me conocen, yo en el año 2007 llegué a conocer al Señor como mi Salvador. Y ahí fue donde encontré la salida de mi adicción a las drogas. Yo empecé lamentablemente de muy chico, los 12 años aproximadamente, a consumir drogas y hasta los 18 años, que por la gracia del Señor pude salir. Bien, quiero más, la insatisfacción de la satisfacción. Me voy a decir que es contradictorio, ¿no? La insatisfacción de la satisfacción. Es que justamente es así. Creemos satisfacernos cuando en realidad lo único que hacemos es agrandar la insatisfacción, porque nunca estamos satisfechos. Ahora, hay una pregunta, ¿qué es una adicción? Bien, yo te lo resumo, te podría decir que es una adicción un problema. Una adicción es una limitación. Pero vamos a una definición un poco más elaborada. Se dice que una adicción es una condición en la que una persona siente una necesidad, entre comillas. Siente una necesidad que no necesita. Siente una necesidad muy fuerte de consumir una sustancia o realizar una conducta de forma repetida. ¿Por qué? Porque algunos creen que una adicción es solamente el consumo de alguna sustancia. No. Hay gente que es adicta a conductas repetitivas y que son dañinas, como por ejemplo las apuestas, el juego a la quiniela, por ejemplo, una entre tantas. Y así podríamos nombrar muchas más. Ahora, eso es una adicción, pero la pregunta es, ¿por qué caigo en una adicción? ¿O por qué es lo que genera una adicción? Ahora, tengo que ser sincero con ustedes, no tengo una respuesta para eso. No, tengo 2 millones de respuestas para eso. Porque son diferentes los factores, diferentes las razones. En el caso mío, ¿por qué yo caí en una adicción? ¿Por qué yo terminé siendo un adicto en un momento? En el caso mío fue por curiosidad. Ahora, esa curiosidad fue despierta por diferentes factores, entre ellos la música. Voy a decir, la música, sí, la música. Por eso hoy en día yo presto atención, a veces me llama, o me choca, mejor dicho, ver cómo en cumpleaños de niños se pone cierta música que habla de una liberalidad sexual que no es para los niños. Y eso, aunque muchos no lo sepan, despierta una curiosidad en las criaturas, que fue lo que me pasó a mí. Escuchar determinado tipo de música despertó en mí la curiosidad de querer saber qué era el consumo de drogas. A eso sumado el factor ambiente, el lugar donde yo frecuentaba. A eso sumado los problemas que muchas veces uno acarrea dentro de su familia. Por eso te digo, los factores son un montón, no tengo una respuesta para eso. Pero sí hay una respuesta general. Por ejemplo, ¿por qué caigo en una adicción? Dice, son varios los factores, pero uno de los principales son cambios en el cerebro. Escucha esto, qué interesante. Generado por ciertas sustancias u actividades que producen una gran liberación de dopamina, un neurotransmisor relacionado con el placer y la recompensa. Claro, vos consumís ciertas sustancias o tenés cierto patrón de conductas que generan en vos una cierta satisfacción, un cierto placer, una cierta sensación de recompensa y lo querés seguir repitiendo. Te pongo otro ejemplo de a qué podés ser adicto, a las series. Es interesante ver cómo cada vez hay más personas que miran una serie, terminan eso y quieren ver otra, y quieren ver otra, y quieren ver otra. Y se pasan horas y horas y horas y horas mirando series tras serie tras serie, capítulo tras capítulo, y sienten esa necesidad de querer más, de querer saber más. La curiosidad, por ejemplo, el a ver qué va a pasar. Viste que siempre en una película o en una novela o en una serie que sigue con capítulos, siempre cuando termina uno, termina dejándote una intriga ahí de qué sucederá después. Y eso genera en vos el quiero más. Che, mira, termino ahí, me quedé con la duda, a ver qué va a pasar, y seguís con el otro capítulo, y el otro capítulo termina igual, y así, ¿ves? Se repite un patrón de conducta que no tiene que ver solamente con alguna sustancia. Puede ser con alguna actividad también. Ahora, ¿qué dice la Escritura en cuanto a esto? La insatisfacción de la satisfacción, no nos llenamos nunca. Bueno, la Escritura esto lo viene diciendo desde hace muchísimos años atrás. Mirá, acompáñame el libro de Eclesiastés, capítulo 1. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8. Voy a tratar de ser breve. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 8, perdón.
Me voy a poner los lentes, permiso, ¿no? Esta luz se podría poner un poquito más blanca, puede ser. Porque está roja y vos sabés que encima que no veo nada. Bien, Eclesiastés capítulo 1, versículo 8. Dice, todas las cosas son fatigosas más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. La palabra saciar ahí quiere decir llenarse a satisfacción, ¿ves? El ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír. Decime si no te ha pasado alguna vez de escuchar una música o una canción tantas veces que llegas al punto de decir, bueno, ya me aburrió esta, quiero una nueva, ¿o no? Lo dijimos recién con la serie. Terminás de ver una y ya después querés ver otra. Y así, ve, el ojo nunca se sacia de ver ni el oído de oír. Nunca estamos satisfechos. Ahora mira, acompáñame al capítulo 4, versículo 8 de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 4, versículo 8. Dice, está un hombre solo y sin sucesor que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar ni sus ojos se sacian, ¿ves? Nunca se llena. Sus ojos no se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. El hecho de las preguntas, ¿para qué? ¿Para qué hago esto? ¿Cuál es el fin? ¿A dónde voy a llegar? Y ahí está el problema, que no nos hacemos preguntas. No nos preguntamos el para qué, cuál es el sentido de esto que estoy haciendo. Y acá está hablando de alguien que genera riquezas. Hay una canción vieja que supe escuchar hace mucho y la letra decía, el pobre quiere más y el rico mucho más, decía esta canción. Es una canción secular. El pobre quiere más y el rico mucho más. ¿Ves? Nunca nos saciamos. Parece que siempre vivimos insatisfechos. Y es interesante ver cómo a veces nos quejamos de lleno y no echamos de ver que muchas de las cosas que Dios en su misericordia nos ha permitido tener, en algún momento las deseamos. Y ya las tenemos. Yo deseaba tener una esposa, yo deseaba tener hijos. Bueno, el Señor ya me los dio. Pero como ingrato que soy humanamente, muchas veces me encuentro insatisfecho. En mi necedad, en mi carnalidad. Ahora mira lo que dice la Escritura, acompáñame, Eclesiastés capítulo 5, versículo 10. Dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad, es un vacío, es algo transitorio. Es algo transitorio, es algo pasajero, es algo vacío, es algo hueco, no tiene sentido. Y ya vas a ver el por qué. El por qué no tiene sentido. Es importante trabajar, sí, para el sustento, para las cosas que necesito cada día, para proveer a mi familia de las cosas necesarias. Sí, está bien. El problema es cuando queremos más de lo que deseamos. Y sin darnos cuenta nos terminamos convirtiendo ¿en qué? En adictos. ¿Sabes adicto a qué se ha vuelto últimamente la iglesia? Al consumo. Presta atención. Las iglesias en general están envueltas adictos al consumo. Y nadie queda fuera de esto. Te pongo un ejemplo. Hay iglesias que tienen todo lo necesario. Y a veces quieren cambiar ciertas cosas que no son necesarias cambiarlas porque todavía están funcionando las que ya se tienen. No, pero las queremos cambiar para tener unas nuevas y mejores. ¿Mejores? Si ya cumple la función, ¿para qué? En forma individual, fíjate cómo muchas veces nos volvemos adictos al consumo. Hay una fiesta de casamiento, un cumpleaños, necesito, entre comillas, cómprame ropa nueva, pero no tenés ropa para ir ya. Sí, pero necesito comprar. Si según vos necesitas, si ya tenés, anda con lo que tenés. ¿Para qué gastar en algo que no necesito? Y no va a falta que me diga, vos porque sos un pobre no te podés comprar una pilcha. Sí, es cierto. Pero lo otro también es cierto. A veces tenemos ya lo necesario y no nos satisfacemos nunca. Y la iglesia no queda exenta de esto. Ahora mira, acompáñame a 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 6.
Si es en cuanto a tema de adicciones, mira, la Biblia tiene un montón para decir. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 6. Mira lo que dice la Escritura. Capítulo 5, versículo 6. Pero la que se entrega, ¿a qué dice? ¿A los qué? Viviendo como está. Está muerta. A veces creemos que para darle sentido a nuestra vida necesitamos comprar, tener o consumir tal o cual cosa. Y la Escritura dice que aquel que se entrega a los placeres viviendo está muerto. La palabra placer ahí quiere decir vivir en deleite, libertinaje. ¿Está mal deleitarse? Depende en qué, lógicamente. Pero no está mal deleitarse en cosas buenas. El problema está cuando ese deleite toma posesión de mi vida y tengo que vivir de deleite en deleite, deleite en deleite. Y me olvido del propósito y el objetivo que Dios tiene para mi vida. Ahora mira, la insatisfacción de la satisfacción. El ojo no se sacia de ver ni el oído de oír. Pero ¿por qué el hombre no encuentra una satisfacción absoluta? Porque está esa otra pregunta. Bien, sí, vivo buscando satisfacción en forma constante. ¿Pero por qué? ¿Por qué el hombre no encuentra una satisfacción absoluta? Mira, acompáñame a Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Porque no creamos que porque no se consume cierta sustancia no podemos ser adictos. No, sí, puedes ser adicto y no darte cuenta. Puedes quizás necesitar, entre comillas, un patrón de conducta repetitivo porque si no sentís que se te desborona el mundo. Porque sentís que, no sé, que te estás muriendo, no sé. Sentís que algo te falta. Pero ¿por qué el hombre no encuentra la satisfacción absoluta? Eclesiastés capítulo 3, versículo 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto ¿qué? ¿Ha puesto qué? ¿En dónde? En el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. ¿Sabe por qué el hombre no encuentra una satisfacción absoluta? Porque la pone en las cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la eternidad. Porque hemos sido hechos por Dios y para Dios, dice la Escritura. Por lo tanto, todo ser humano, aún siendo creyente, que no esté enfocado en lo eterno, se va a sentir insatisfecho siempre. Siempre. Por eso te digo, puedes ser creyente, puedes ser cristiano, puedes estar involucrado en la iglesia y aún así todo ser un adicto y no saberlo. Si no estamos enfocados en lo eterno, estamos en el horno, porque nunca vamos a sentirnos satisfechos. Por eso es que el hombre no encuentra satisfacción, porque la busca en el lugar equivocado, en lo pasajero, en lo tangible. Mira lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 4, versículo 17. Efesios capítulo 4, versículo 17. Tengo tiempo todavía. Efesios capítulo 4, versículo 17. Dice el apóstol acá, escribe y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan. La palabra andar ahí quiere decir vivir, seguir, pasearse. Ahí están merodeando, rodeando, viviendo. ¿En qué dice? Que andan, dice, en la vanidad de su mente, en el vacío, en lo inútil. Pero mira, dice que andan en qué? En la vanidad de su mente. La palabra mente ahí quiere decir pensamiento, actitud, intención. Claro, ahí están en cosas vacías, en cosas huecas, en cosas sin sentido. Y Pablo escribe y dice, no muchachos, no se equivoquen. No anden ya como los otros gentiles que andan ahí dando vueltas y ocupándose y preocupándose por cosas vacías. No, dice el apóstol Pablo. Por eso es que el ser humano no encuentra satisfacción porque la busca en el lugar equivocado. Y lo digo por experiencia. Y muchos de los que estamos acá podemos decir lo mismo, si realmente nuestro deleite es Cristo.
Nunca vamos a encontrar una satisfacción absoluta fuera de Él. Mira lo que dice el versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, a oscuras. A oscuras. Es peligroso caminar en el oscuro. Hay muchos riesgos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y mira lo que dice acá. ¿Ajenos de qué? ¿Ajenos de qué? La palabra ajeno ahí quiere decir separado, alejado. ¿De qué? De la vida de Dios. Por eso andan en la vanidad de su mente. Porque no están cerca de Dios. Y viven dando vueltas en cosas seculares, en cosas que no tienen sentido, en cosas que no han de llevarse. ¿Se acuerdan cuando la Escritura habla de aquel rico que dice que hizo riquezas de tal manera? Dice que agrandó sus graneros para guardar todas sus riquezas ahí. Y que así mismo se dice, alma mía, muchos bienes tienes guardado para muchos días. Come, bebe, repósate. Y Dios le dice, necio, esta noche vienen a buscar tu alma. Te ocupaste en lo vano, te ocupaste en lo pasajero, te ocupaste en lo sin sentido y te olvidaste de lo eterno. Dios te ha hecho con eternidad. Por eso no le encontramos muchas veces la satisfacción a la vida. Por eso no le encontramos sentido. Ahora mira, dice versículo 18, ajeno de la vida de Dios, ¿por qué? Por la ignorancia, por la falta de conocimiento que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Quizás te ofendas con lo que dice acá. ¿Viste que ahí dice por la dureza de su corazón? ¿Sabe qué quiere decir la palabra dureza ahí? Estupidez. Y vivimos enfocados en cosas estúpidas y sin sentido, que no tienen absolutamente nada que ver con la eternidad ni con Dios. Y después vamos y nos quejamos con Dios diciéndole, Señor, no le encuentro sentido en mi vida. Y no oro nunca, no leo nunca, no me importan las cosas de Dios, hago lo que quiero. Y después le pregunto a Dios, ¿por qué? Así de ingratos somos. Así somos. Vivo ahí con mi cabecita en cualquier lado menos en donde tiene que estar. Puesto los ojos en Jesús, dice la Escritura. No, nosotros lo tenemos en una serie, en un famoso, en un jugador de fútbol, en un cantante, en cualquier cosa, menos en Cristo. Menos en Cristo. Nunca vamos a encontrarle sentido ni satisfacción a la vida así. Mira, acompáñame Proverbios capítulo 20, versículo 24. Proverbios capítulo 20, versículo 24. No se me duerman, ya casi que termino. Proverbios capítulo 20, versículo 24. Mira lo que dice la Escritura acá. Voy a esperar que todos lo encuentren. Capítulo 20 de Proverbios, versículo 24. Ahí está mejor la luz, gracias. Dice la Escritura, de Jehová son los pasos, la compañía, el compañerismo, el marchar del hombre. ¿Cómo pues entenderá, cómo habrá de distinguir, cómo habrá de discernir el hombre qué es su camino, su curso de la vida, su viaje, su conducta, sus decisiones? Claro, ¿cómo voy a llegar a entender cuál es el sentido de mi vida si Dios no forma parte de ella? La Escritura dice, de Jehová son los pasos del hombre. El curso de mi vida tiene que ir acompañado de Dios. Si no, voy a llegar a un punto en mi vida en el cual me voy a preguntar ¿por qué? Y yo llegué a ese punto de mi vida, de decir, ¿por qué estoy como estoy? Siempre lo digo y lo he contado varias veces, nunca me voy a olvidar el día que drogado en la plaza, solo como perro con sarna, ahí estaba en la plaza, lamentándome de las consecuencias de mis malas decisiones, y había escuchado el Evangelio un montón de veces. Y ahí estaba solo, preguntándome el por qué. Y miré la pregunta mía, Señor, ¿por qué permitís? Che, encima, es culpa tuya. Señor, ¿por qué permitís que me pase esto? Señor, ¿por qué permitís? ¿Por qué? ¿Por qué? Y digo, Señor, si realmente existe, y como muchos dicen, sácame donde estoy porque no doy más. Y Dios en su misericordia, siempre lo cuento, Él llegó. Y todos los por qué míos tuvieron respuesta. Todos. De Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Claro, nunca voy a saber cuál es el curso de mi vida si Dios no va conmigo. Nunca lo voy a llegar a entender.
Ahora la pregunta es, ¿puede Dios satisfacerme? ¿Realmente puede Dios satisfacerme? Yo te pregunto a vos, ¿puede Dios satisfacerte? ¿Qué dice la Escritura en cuanto a eso? Mira, acompáñame al Salmo 107. Salmo 107, no se me duerman, ya son los últimos pasajes. Salmo 107, versículo 8 al 14. Y a mí me encanta porque hay una palabra que está pero espectacular acá, porque nosotros empezamos preguntándonos ¿qué es una adicción y por qué caigo en una adicción? ¿Por qué estoy en esa búsqueda constante de satisfacción que no encuentro? Mira lo que dice el Salmo 107 del versículo 8 al 14. Dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia el alma, ¿qué? ¿El alma qué? El alma menesterosa. ¿Sabe qué quiere decir ahí el alma menesterosa? Carente, necesitada de algo. Y ahí está. Dios sacia el alma de aquel que cree que necesita algo. Sí, necesita algo. ¿Sabes qué? Necesitas a Dios, a Cristo en tu vida. Y Él sacia el alma carente. Así estaba yo, carente. La dosis de lo que consumía cada vez tenía que ser más y más y más, porque esa satisfacción no llegaba nunca. Y dice la Escritura bien clarito, Él sacia el alma menesterosa, necesitada, carente, vacía, hueca, sin sentido. Él la sacia. Y mira lo que dice más adelante, y llena de bien el alma hambrienta, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro. Así son las adicciones. Llegas a un punto en el cual no sabes cómo salir y te sentís prisionero y te preguntas, ¿cómo hago? ¿Cómo salgo? ¿Cómo lo logro? ¿Quién puede ayudarme? Estamos como el Chapulín Colorado, ¿quién podrá ayudarme? Así andamos, preguntándonos a veces. Y aún siendo cristianos, ¿no? Porque yo estoy seguro que más de un creyente acá está diciendo, sí, mira, yo conozco un inconverso que se siente así. ¿Vos no? Aún siendo cristianos a veces estamos así, hermanos, seamos sinceros. No nos mintamos a nosotros mismos. A veces nos encontramos en circunstancias en las cuales llegamos muchas veces por decisiones que hemos tomado y nos hacemos 2.000 millones de preguntas. Y acá está la respuesta. Mira lo que dice, versículo 11. ¿Por qué? ¿Por qué se encontraban aprisionados en aflicción y todo? Y el versículo 11, acá me da a mí. Es como una pata voladora al cogote. Mira, dice, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Escucha, dice, no hubo quien los ayudase. Yo cuando era chico, yo no vengo de una familia creyente, pero cuando era chico fui a una escuelita bíblica, me acuerdo, durante varios años. Y nunca se me iban de la mente las historias bíblicas. Cuando andaba ahí perdido yo, venían esas historias en mi mente a veces. Y yo que en aquel momento estaba en la plaza diciéndole, Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, acá está la respuesta. Por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ahí está, es corta la bocha. ¿A quién quiere echarle culpa si vos las decisiones las tomaste vos? Las decisiones las tomo yo. Y me encuentro en una circunstancia, en una situación en la cual no encuentro una satisfacción absoluta. ¿Y por qué? ¿Y por qué dejó a Dios fuera de mi vida? Y mira, dice, versículo 13. Luego, ¿qué pasó? Léanlo con ganas, vamos. Luego, ¿qué pasó? ¿Y qué hizo Dios? Mira, si yo fuera Dios y cae uno como yo a pedirme ayuda después de haber rechazado todo lo que le ofrecí, mira, en el medio de la frente le tiro el rayo. ¿Y qué dice el Señor acá? Dice, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Mira la misericordia de Dios. Tantas veces haberme hablado para impedir que llegase a ese punto y uno le da la espalda, lo rechaza, paga las consecuencias, viene a Dios y Dios con todo el amor del mundo te dice, ven y yo te ayudo. ¿Viste que tenías razón? Vení, vení. Y dice versículo 14, lo sacó de las tinieblas, de la sombra de muerte y rompió sus prisiones.
Nunca me voy a olvidar cuando leí por primera vez el Salmo capítulo 40, versículo 2. Y este sí ya es el último pasaje, no les estoy mintiendo. Salmo capítulo 40, versículo 2. Este es mi testimonio resumido. Dice la Escritura, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Ese es mi testimonio. Este. ¿Te sentís insatisfecho? ¿Estás con un patrón de conducta dañino, el cual te ha convertido en un adicto? ¿No le encuentras sentido y salida? En Cristo está. ¿Cómo entenderá el hombre su camino? Si son de Dios los pasos de Él. Hermano, hermana. Y digo hermano o hermana porque como dije recién, quizás uno piense que el tema de las adicciones para los inconversos nomás. No. Nosotros los creyentes muchas veces nos encontramos en adicciones que no queremos reconocer o en las que no nos hemos dado cuenta. Acá está la salida, en Cristo. No le demos más a la espalda a Dios. Él ya nos ha hablado de una, de dos millones de formas diferentes. Hoy es el día, hoy es el tiempo. Así que si te encuentras con problemas de adicciones, ya sea de alguna sustancia o un patrón de conducta, que lo único que hace es daño a tu vida espiritual o moral, clama a Cristo. Porque los que clamaron a Él, ¿qué dice la Escritura? Dios les libró. Que Dios te haga libre si hoy en día te encuentras en una adicción.